Vengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar en este lugar. Estoy agradecido con Dios por permitirme esta oportunidad de ahora compartir de su palabra, de la Biblia. Y como ustedes saben, a veces me ven solamente dirigiendo, pues ahora nos tocó predicar. Y la verdad, yo estoy muy contento. Ahorita a Gerardo que decía lo del ayuno, que dejamos de comer muchas cosas, pero al día siguiente se llenaron los tacos, ¿verdad? ¿A poco no? Así es que la cuesta de enero se quedó solamente en cuesta de enero porque muchos de los que ayunamos invadimos esos lugares, ¿no? De los tacos sobre todo. Pero le damos muchas gracias a Dios. Yo le quisiera preguntar en esta tarde, ¿usted está contento? ¿Sí? A ver, ¿quién está contento? Muy bien, pero ¿quién está feliz? Ah, caray, se levantaron menos manos. Menos manos, pero fíjese, la verdad, yo estoy feliz y quiero decirle por qué. En primer lugar, yo dirijo la célula número 3, que generalmente esa célula es del grupo donde está Tere, Gerardo, Emil, es el grupo Aurea, y de veras que yo estoy muy feliz porque ellos acaban de terminar una experiencia. Y de veras le doy tantas gracias a Dios por sus vidas, a los que dirigen, Gerardo, Tere, porque la verdad están transformando vidas. Sí, claro. Gracias. Muy bien. Un detallito técnico, ¿verdad? Muy bien, y la verdad, hemos visto cómo la gente en ese lugar va cambiando. Después, Dios los deja preparaditos para recibir el alimento espiritual, lo cual nosotros como Centro Familiar La Vid, Dios nos puso ahí, ¿verdad?, para compartir su palabra. También yo estoy muy contento el ver ahora a Jorge, el papá de Marifer, con su hija. Los que no sabían, bueno, Jorge tuvo una prueba muy difícil al ver a su hija casi morir, pero hoy nos platicaba en la célula que ya ahorita Marifer hasta está corriendo, siguen en Brasil, ella fue intervenida en Brasil, y le damos tantas gracias a Dios porque Él nos platicó a detalle todas las manifestaciones de Dios en todo momento. Así es que bienvenido, Jorge, también, y gracias por tu testimonio. Yo sé que algún día ustedes lo van a escuchar, todo lo que hizo Dios. Es más, al final acérquese y va a ver que si usted tiene problemas ahorita, Él nos dice, quítate aquí, ahí te voy, en esta mañana. Pero la verdad es motivo de veras de estar contento y darle tantas gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Muy bien, pues fíjese, hoy en día a mí me llama tanto la atención porque si se fija, hoy estamos en la era de la información. Estamos recibiendo cada vez más, pero así a montones, tanta información. Y sobre todo si usted y yo somos de los que nos metemos a las redes sociales, que yo creo que son las que más han invadido nuestra vida, nuestra privacidad inclusive. Pero fíjese, a mí me llama mucho la atención porque ahí las personas, si se fija, vemos de todo. Pero a mí en lo particular me llama la atención aquellas personas que desean expresar algo, aquellas personas que transmiten en lo que escriben todo aquello que sienten. Y de alguna manera lo ponen y están esperando a ver quién comparte algo en su muro o le ponen ahí un me gusta. Y cuando alguien pone algo, ellos también escriben, ay, gracias, lo necesitaba, etcétera, ¿no? Pero lo más importante es que yo me hago estas preguntas. ¿Realmente esas frases que escriben o esas frases que reciben están siendo de cambios importantes para su vida? ¿O solamente es una emoción de decir, ay, esta palabra me hizo, o esta frase me hizo mi día? Y yo quisiera leer algunas, nada más, y a ver si usted la reconoce por ahí. Dice, no todo lo que deseas es lo mejor o más conveniente. Y dice, hoy pídele a la razón que controle a tu corazón. ¿Ha oído eso? Ahí le va otra.
Dice, hoy no permitas que un mal rato se convierta en un mal día. ¿Qué tal esa? Y ahí le va una más. Dice, en aquello que más piensas, más poder le das. ¿Y esas son frases qué? ¿Frases qué? Un doctor dice mucho esa frase. ¿Frases qué? Ah, entonces no lo leen. Ah, alguien dijo por ahí, ¿verdad? Frases matonas, ¿verdad? Muy bien. Y fíjese, yo no quiero decir que esté mal, o sea, al contrario, o sea, de repente leemos un bonito pensamiento, por decir, de otro autor, dice, el perdón solo funciona para quien lo acepta, ¿sí? Y es verdad, o sea, son muchas frases que quizás causan impacto, pero son impactos del momento solamente. ¿Por qué? Porque si usted lo lee, pues a lo mejor en la mañana lo leíste, pero ya te volteas a un lado y ya se te olvidó. Ya esa frase ya no hizo mella en tu vida o en tu corazón. Y yo entiendo, estas personas pues son motivadores, son gente que se dedica a eso, son gente que vive de eso inclusive, pero debemos de reconocer que también son grandes escritores, ¿no? Entonces, pero lo más importante es mi pregunta, ¿qué genera eso en ti? ¿Qué genera eso en tu vida? Pero yo le puedo decir algo, que aquellas personas que fueron invitadas quizás hoy por primera vez, o aquellos que ya tienen viniendo tiempo, yo sé que en muchos la palabra de Dios ha hecho un impacto grande en sus vidas. Hay quienes ahorita gradualmente platicamos con ellos y me dicen, ¿sabes qué, Alejandro? Sigo batallando. Y ¿sabes qué? Estoy pasando, desde que me acerqué aquí, estoy batallando todavía más con esta situación. Si no tenía trabajo, ahora menos, nadie me contrata. Y escuchamos tantas cosas y yo les digo, mira, ¿sabes qué? Vas en el camino correcto. ¿Por qué? Porque vamos a tener tropiezos. ¿Por qué? Porque estás dejando de hacer esas cosas malas y hoy Dios te está poniendo en el camino correcto. Yo no sé, pero hay muchas personas que quizás están viviendo en el momento esas cosas, pero lo más importante también vemos cómo matrimonios han sido restaurados, cómo familias han vuelto otra vez a unirse, cómo los hijos que ya no estaban con sus familias, hoy están con sus familias. Y vemos cada vez esta obra crecer. Llevamos un poquito más de 2 años y medio y mire, volteé para atrás ya todos los que somos, sin contar los niños. Pero no es lo más importante el crecimiento en número. Lo más importante es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Aún los que estamos aquí al frente, estamos batallando. Aún los que estamos aquí al frente, estamos creyéndole aún más a Dios. ¿Por qué? Porque ha habido cambios circunstanciales en nuestras vidas. Yo, por ejemplo, en mi matrimonio, siendo un cristiano, estábamos batallando mucho. Pero Dios empezó a hacer la obra en cada uno de nosotros cuando fuimos tratando debidamente nuestros problemas y la raíz de todos ellos. Muy bien. Hoy, fíjate, con todas estas cosas que te estoy platicando, lo más importante es que sepas que Dios te está llamando al verdadero arrepentimiento. Y ese es el tema que yo quiero tratar el día de hoy, el verdadero arrepentimiento. Tal vez esta frase de arrepentimiento, tú puedes decir, bueno, ¿arrepentirme de qué? ¿Arrepentirme de qué cosas? Si mi vida que llevo es una vida buena, no le hago mal a nadie, hago buenas cosas, y mil excusas que podemos decir, pero fíjese, primero vamos a definir qué es el arrepentimiento y cómo uno de los diccionarios lo define. Dice, la palabra arrepentimiento, dice del francés repentir, dice que se deriva del latín tardío poniteire, o sea, ser penitente. Dice, es la retracción de acciones pasadas que son vistas como cosas que fueron mal hechas o indebidas. En otras palabras, es hacer cambios que estaban mal en nuestra vida y ahora
volteamos hacia el otro lado y empezamos a hacer esos cambios que al final nos van a convenir. Pero fíjese, en el ámbito espiritual, autores como Weizmanni, este autor ya murió, pero es un autor chino y tiene muchos libros. Y casi la mayoría de sus libros los escribió como los apóstoles, varios de los apóstoles en la cárcel. Y fíjese, afirmaban que el significado original era metanoia. Metanoia es una palabra griega traducida como arrepentimiento, ¿sí? Y significa cambio de mente, cambio de mente. Dice, e implica un cambio de perspectiva respecto al pasado. Entonces, fíjese, el arrepentimiento no es opcional, es un mandato de Dios. Y fíjese, esta palabra quizás nos va a hacer mucho ruido en este momento, pero yo quiero que lo tome con la mejor madurez, porque en el ayuno a mí me mostró Dios muchas cosas sobre mi vida y muchas cosas que tenía que hacer cambios radicales, pero no nada más yo, sino todos los que de alguna manera estamos en el liderazgo. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque este ayuno cambió la perspectiva de mi vida. Y Dios me decía, ¿sabes qué, Alejandro? Arrepentimiento, arrepentimiento. Y en mis oraciones era arrepentimiento. Por eso hoy decidí hablar de esto y predicarles y decirles que necesitamos en nuestra vida un arrepentimiento. Muy bien. Dice, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan según Hechos 17:30. Jesús habla del arrepentimiento, dice, se debe de poder ver. Primero, ¿cómo se debe de ver ese arrepentimiento? Dice Lucas 3:8, dice, den frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que tu vida, si tú decidiste seguir a Cristo, tú debes dar frutos de arrepentimiento. No solamente cambios o modelos que debes de hacer, sino frutos de arrepentimiento. Ahorita Gerardo nos daba en la escuela de liderazgo que nosotros como líderes se debe ver que en el ejemplo es donde la persona va a ver nuestros verdaderos frutos. Entonces, pregunta, ¿hay frutos en tu vida? ¿Estás siendo digno de arrepentimiento? ¿O solamente has hecho cambios graduales? Porque hay mucha gente que me dice, ¿sabes qué, Alejandro? No puedo. No puedo. Y algo que estamos aprendiendo ahora es que cuando tú dices no puedo, a mí me ha funcionado que citas la palabra de Dios y empiezas a ver esos cambios. Porque ya no eres tú, sino la palabra de Dios que empieza a dar esos frutos. Muy bien. ¿Cómo nos decimos nosotros cristianos realmente? ¿Te dices tú cristiano? Porque solo decirlo y ya, con decir que soy cristiano ya estoy del otro lado. No. Porque levantaste la mano en una reunión y dijiste, yo acepto. ¿Cuántos de nosotros hemos levantado la mano y decir, Señor, sí, la predicación me tocó, yo acepto? Pero tampoco es la de ahí, fíjese, tampoco, dice, por haber orado una oración mágica, tampoco. No. Dice, ¿por qué vienes a la iglesia? Porque dices tú, es que no le fallo, mira, aquí me ves todos los domingos y no le fallo. ¿Por eso eres cristiano? No. Porque diezmas y das tus ofrendas, porque a lo mejor el sobre que está por ahí es el más grueso. No. Porque aquí ni siquiera pedimos dinero. Aquí ni siquiera decimos, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo. No. Pues ni aún por eso. Por haber sido bautizado, tampoco. Tampoco eso es. Y fíjense, el verdadero discípulo inicia con un verdadero arrepentimiento. El apóstol Juan, el discípulo amado, el considerado el apóstol del amor, ya que en el Evangelio de Juan va dirigido, fíjese, a gente inconversa, gente que no cree, gente que en su vida había escuchado de Dios.
Pero fíjese, Dios se dio por la humanidad y Él dejó bien claro, Juan, en toda la divinidad de Cristo, cómo amaba tanto a su humanidad. Y vamos a ver Primera de Juan 3, 4, 9. ¿Lo tenemos ahí? Dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y que no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, mas porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿De dónde es nacido? De Dios. Vaya, dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Está duro, ¿verdad? Está duro, porque si yo veo mi vida, digo Dios, híjole, sigo pecando. Y a veces usamos la palabra de Dios, que dice, si pecamos, dice, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Y que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Pero a veces nos agarramos cuando más nos conviene, ¿no? Y Dios nos dice, ¿sabes qué, hijo? No peques. A la mujer prostituta, que todo el mundo la señalaba y le decía, ¿dónde están aquellos que te acusaban? Y decía, pues no, ya no están, se fueron. Dice, lo mismo te digo yo, le decía Jesús, vete y no peques más. Y yo sé que esta palabra es dura, pero fíjese, se dice en un estudio, en una iglesia bautista de Estados Unidos, dice, considera, conforme a los mandamientos bíblicos, que solo entre el 10 y el 15% de la gente que se confiesa cristiana será salva. Ah, caray. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Tú puedes decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que hice no vale o qué? No, claro que sí vale. Entonces, fíjese, esto nos lleva a hacer dos preguntas. Y quiero que usted analice esto. Primera pregunta, ¿eres cristiano? Usted contéstese. ¿Eres cristiano? La número 2 dice, ¿vas a ser salvo? O sea, ¿realmente cuando tú mueras vas a estar en la presencia de Dios? Quizás la mayoría nos apresuraríamos a decir, sí, claro, yo soy salvo, claro, yo soy cristiano, claro que acepté. Es más, ya estoy sirviendo en la iglesia. Es más, estoy haciendo aquello y esto y lo otro. En mi trabajo le hablo a todo mundo. Entonces, quizás, fíjense, estas dos respuestas que nos pondrían en tela de duda, y quizás muchos de nosotros nos ofenderíamos de decir, oye, ¿qué estás diciendo? Pues claro que soy cristiano. Pero entonces, esto nos llevaría a una tercera pregunta. ¿Cómo sabes que eres salvo? ¿Cómo sabes que eres salvo? Ante esta pregunta, muchos dirían, pues porque creo en Dios, Alejandro, pues ¿cómo más? Bueno, ok, bien hecho, crees en Dios. Entonces, Jesús comenzó a predicar y vamos a ver lo que dice Mateo 4:17. Dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién? A tu vida, a mi vida. El reino de los cielos se ha acercado a nuestras vidas. ¿Para qué? Para cambiar, para dejar de hacer lo que hacíamos y ahora cambiar los moldes, y aunque nos va a costar mucho trabajo quizás, pero dice, ¿sabes qué? Cambia de ruta, porque el reino de Dios se está acercando a tu vida. Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? A pecadores.
Por eso mucha gente dice, ¿sabes qué, Alejandro? Es que no creo que Dios, mira mi vida, si ya Dios empezó a hacer la obra, haga de cuenta que hay mucha gente que nos seguimos autoflagelando, pensando que no somos merecedores de esa gracia. Y claro que sí. Lucas 13:5 dice, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Todos perecerán. O sea, si no hay un arrepentimiento genuino, vamos a morir igualmente que todos los demás. La predicación superficial que vemos hoy en día en muchos lugares no produce cambio verdadero. De haber una señal de regeneración, debe haber una señal de regeneración, es decir, que la predicación o la plática, cuando tú lees la Biblia, debe haber un cambio verdadero en tu vida, donde lo que hacías, ahora no lo haces más. Que vamos a batallar, sí, pero hay una convicción que viene desde el corazón. Somos salvos por fe, pero la fe sin obras es muerta. Eso dice la palabra. Y hay quienes citan Hechos 16:31, dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y dicen que la salvación viene por el arrepentimiento. Entonces, creer no es suficiente, ¿verdad? Tiene que haber ¿qué? Arrepentimiento que viene del corazón, no solamente creer. ¿Por qué decimos esto? Porque fíjense, usted sale de aquí, de la predicación, y sale bien tocado por el Espíritu Santo, pero vamos a algún restaurante, vemos gente en la calle drogándose, vemos gente que sigue robando, y si tú le preguntas, ¿crees en Dios? Te va a decir, claro que creo en Dios. Entonces, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? Si se supone que crees en Dios. Lo más importante es decir, ¿sabes qué? Yo le creo a Dios. Que lo que dije en esa reunión, que lo que pasó en mi vida, en mi casa, haciendo tal o cual oración, produjo un cambio en mi corazón. Yo me acuerdo que la primera vez cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, por primera vez, yo me sentía como el Pipi, le haga de cuenta que me quitaron una piedra de encima, pero gran piedra. Después de ahí mi vida empezó a cambiar. Seguía con los mismos moldes, mismos patrones, pero mi vida empezó a cambiar. No fue de la noche a la mañana. Yo me acuerdo en aquella iglesia me decían, Alejandro, ahora sí, vida nueva. Usted va a dejar de tomar, usted va a dejar de estar haciéndose loco, usted va a dejar de andar de noviero por ahí, usted se va a definir, ahora sí. Y yo decía, híjole, qué difícil. Pero en el fondo yo decía, tienen razón. Me acuerdo en esa iglesia, yo tenía mi tiempo, lo resguardaba solamente en el gimnasio. Yo tengo un gimnasio. Y pues algo que, pues yo cojeaba así muy feo. Mi pata de palo eran las mujeres. Entonces, para mí era un terror, era algo muy difícil poder hacer cambios radicales en ese negocio, porque de eso viví. Entonces yo le decía, Señor, a partir de este momento, al momento que yo me case, esto desaparece. O sea, las mujeres, el gimnasio. Y entonces, para mí fue un reto, de veras. Fue un reto muy, muy difícil. Porque, pues si algo que tienes que hacer en el gimnasio es tener empatía con todos los que van ahí. Y entonces en la iglesia, era una iglesia tradicional, chiquita, y me decían, ¿sabes qué, Alejandro? Va al gimnasio. Y yo decía, ¿pero por qué? Ahí es donde yo decía, espérame, no, ahí sí no. O sea, ¿qué le voy a dar de comer a mi familia? O sea, de eso vivo. Y yo hasta cierto punto lo tomé como una rebeldía, pero al final, fíjese, empecé con la prueba de fuego. Ellos me decían, es que Alejandro, ahí van mujeres y escotadas y esto y lo otro, y pues tú vienes de eso, pues puedes caer. Y yo, sí, cierto. Pero para mí va a ser una prueba de fe que mi corazón está cambiando. Entonces al momento que yo me casé, eso desapareció. Y claro, convivía y tenía
tenía amistad con muchas mujeres, pero jamás engañé a mi esposa. Y después, cuando Dios me revela esos cambios, fíjese, yo empecé a ver que la gran mayoría de la gente que iba al gimnasio no iba solamente por hacer ejercicio, iba a desahogarse. Y ahí empecé a descubrir, oye, pues una divorciada, el otro dejado, el otro sin trabajo. Y ahí, a través de ese gimnasio, se formó un ministerio. Que cuando mi esposo y yo teníamos grandes problemas, ¿quién cree que empezó a ir a esas reuniones? Pues la gente del gimnasio. Entonces el pastor se quedaba impactado porque decía, oye, si tienes más gente en tu casa que en la iglesia, pues ¿qué estás haciendo? Y yo, pues nada. Simplemente les estoy hablando de lo que Dios hizo en nuestro matrimonio, nada más. Entonces, esos cambios son los que Dios quiere provocar en tu vida. ¿Dónde? En lo que estás haciendo. En lo que estás haciendo. Santiago 2, 19 al 20. Fíjese lo que dice Santiago. Dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Pero fíjese lo que dice aquí. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. Dice, qué tontería. Dice, ¿acaso no te das cuenta, hablándole a hombre necio, de que la fe sin buenas acciones es inútil? Porque sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Entonces, caray, los demonios creen también. Y también los demonios recitan la palabra. O sea, creen, pero no están arrepentidos. Así es que muchos de nosotros creemos, pero la pregunta, ¿estás arrepentido? ¿Estás arrepentido de todo lo que estás haciendo? ¿O nada más le hacemos así al pecado? No, chiquito, quédate aquí conmigo, chiquito. Estás conmigo, chiquito. Que al cabo cuando salgas yo te calmo, tranquilo. Y muchos apapachamos el pecado. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice, pues no dejan de hablar de maravillas, de la maravillosa, bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, hay un cambio radical en cuanto a la pasada manera de vivir. O sea, tú estás viendo que esa persona empieza a hacer cambios radicales en su vida sin que tú le digas nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está viendo el ejemplo que tú le estás dando. Vamos a ver 3 áreas que deben de verse en un arrepentimiento genuino. Y quiero mencionarlas. La primera, fíjense, son las emociones. Hay un libro que hace algunos años lo leímos, se llama El campo de batalla de la mente. No sé si muchos de ustedes lo han leído, de Joyce Meyers. Es un libro fabuloso y habla que toda la bronca está en las emociones. Toda la bronca está en la mente de cada uno de nosotros. Entonces, somos el resultado de nuestras decisiones, de nuestras propias decisiones. Entonces, en las emociones es que tú sientas dolor por el pecado. Que tú sientas ese dolor que cuando vuelves a repetir esa acción, tú vayas arrepentido y le digas a Dios, perdóname. Que no te pases de largo y dices, no hombre, que al cabo Dios me perdona y lo sigues haciendo. No. Número 2 es el intelecto, o sea, la mente. Cambio de mente. Ahora pienso lo mejor que tiene mi vida. A pesar de lo que está viviendo, ahora siento que Dios está conmigo. Ahora siento que mis problemas son una carga más ligera. Y número 3 es la voluntad. Cambio de vida. Nueva actitud ante los problemas. Mi cambio va a representar algo que va a traer frutos a corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver primero las emociones. En 2 Corintios 7, del 8 al 10, vamos a leerlo. Y fíjese lo que dice. Pablo, escribiendo a la iglesia rebelde de Corintio. Pablo estaba escribiendo esta iglesia porque ya les había predicado, ya había formado esa iglesia, pero cuando regresa,
¿qué cree que ve en esa iglesia? Un caos, una rebeldía total. Y entonces él empieza a escribir, y la pensaba para escribir, pero fíjese lo que dice en el versículo 8, dice: no lamento haberles enviado esta carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora dice, ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado, ¿qué? Salvación. Muy bien, dice, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Solo, si se fijan, aquí es solo un remordimiento, es lo que trae el mundo, ¿sí? O cuando tú escuchas una predicación y dices, ay, me tocó, pero nomás te remordió la conciencia, no hubo ningún arrepentimiento. Y lo mismo, lo que te mencioné de las frases matonas, ¿verdad? ¿Causan impacto en ese momento? ¿Qué fue? Okay. Es que estoy grandote por eso. O estoy muy carón. Pero sí me escuchan, ¿verdad? Ya me sacaron de onda, hombre. No se crean. Entonces, esas frases solamente traen remordimientos, pero no hay un cambio genuino. En cambio, cuando tú declaras la palabra, cuando tú ayunas, a mí me impacta ver estos testimonios de ¿qué? De cambios graduales en muchos de nosotros. Yo también te podía contar muchas cosas que Dios ha hecho para el beneficio de nuestra familia. Pero lo más importante es que aprendamos que solamente la palabra de Dios puede impactar y hacer cambios reales y radicales sobre nuestras vidas. Por eso es importante el día de hoy que reflexionemos en esto. Pregunta, ¿estoy dejando que Dios esté haciendo un cambio digno de arrepentimiento o eres tú quien lo quiere cambiar? ¿Sí? Muchos me dicen, es que yo quiero que mi familia venga y nomás vengo yo solo. Y por más que les hablo y les digo, no me hacen caso, o sea, no me pelan. Pregunta, ¿están viendo frutos de arrepentimiento sobre tu vida? Porque a lo mejor es nomás así de pasadita, ¿verdad? Muy bien. Los frutos dignos del arrepentimiento se muestran de una manera práctica. Un ejemplo, dejas de robar, dejas de transar, dejas de ser deshonesto. Y la Biblia, dice, lo enseña por medio de Juan el Bautista. Esos frutos es cuando tú empiezas a decir y elegir cosas buenas para tu vida. Es cuando, lo que platicaba Gerardo la vez pasada, cuando nos encontramos en la Y de las decisiones, está el camino que piensas que va correcto y vas hacia adelante, pero de repente nos encontramos con esos dos caminos. Lo malo, vamos a ver resultados prácticos y pronto, pero después van a traer consecuencias. Y lo bueno, pues vemos la luz allá al final del túnel, como dicen, y vamos a ver muchas piedritas. Muchos decimos, ay, qué caray, pues bueno. Pero cuando eliges ese camino correcto, es cuando empiezas a ver los frutos. Segundo, el intelecto. Vamos a ver lo que dice Lucas 3, 7 al 14. Dice lo siguiente: cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo, y fíjese lo que dijo, está duro, camada de víboras, dice, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Y luego después en el 8 dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro,
estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Y les dice, eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Dice, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es. Después dice, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado ¿a dónde? Al fuego. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Esto es ver, fíjense, que mi cambio viene del corazón y no de mi razón. Y ahora puedo disfrutar con plenitud la vida cristiana que ahora lo que doy no me duele. Ahora lo que soy es porque Dios en su gracia así me creó. Y todos, fíjense, cuando usted lee la palabra de Dios, se va a encontrar con los dones espirituales. De repente Dios te va a estar usando en cosas que tú ni te imaginabas, como muchos de nosotros. Jamás nos imaginamos estar aquí al frente. Jamás nos imaginamos poder servir en otros lugares. Fíjense, yo el día de ayer o antier, ¿cuándo fue? Que fui a Saltillo. Habíamos quedado de hablar con un matrimonio, que es más amigo de Gerardo que mío. Pero entonces, yo ya era medio tarde, pero algo me movía a decir, ¿sabes qué? Háblale a este cuate y velo de una vez. Y le mando un mensaje a Gerardo, le digo, ¿sabes qué? Voy a ver a este cuate. Y luego cuando yo le hablo, oré a Dios, dije, Dios, bueno, si tú permites que se haga, lo vamos a hacer. Y cuando le hablo, me dice, espérame, ahí voy para allá. Le digo, ¿dónde estás? Estoy acá en Monterrey. Dice, pero en media hora estoy contigo. Y yo, espérame, le digo, dale, tranquilo, ¿no? Dice, no, hombre, ahorita le hablo a mi esposa y de una vez, ¿cómo ves? Le digo, sí, órale. Entonces cuando llega, me voy con él y estaban trabados en una situación de su matrimonio que era bien sencilla. Bueno, yo lo vi muy sencillo, para ellos no. Pero, y le digo, lo veo muy sencillo porque me acuerdo cuando las trabas que yo tenía también eran muy sencillas. El problema que tú tienes también es algo sencillo para Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente darle cabida a Él. Cuando al final terminé con él, terminamos con una oración. Me dice, Alejandro, yo nunca hubiera podido hacerlos si no hubiera tenido una ayuda. Dice, acabo de escuchar palabras de mi esposa que jamás las hubiera conocido si no fuera a través de alguien. Y digo, pues es Dios quien puso las cosas. Yo nomás fui un canal de instrumento, pues nomás te hablé a ver si te encontraba, porque yo traía esa preocupación. Y me dice, ¿sabes qué? La próxima semana queremos estar en Monclova. Digo, claro que sí. Ellos terminaron llorando, terminaron con una sonrisa, pero sobre todo terminaron arrepintiéndose de lo que estaban haciendo y dándole la honra y la gloria a Dios. Eso es precisamente lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo te estoy dando simplemente ejemplos de esas crisis que yo tuve. ¿Para qué? Para poder ayudar a otros a través del arrepentimiento. Por último, vamos a ver la voluntad. Quiero que leamos Romanos 12, del 1 al 2. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho. ¿En quién? A favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Es la verdadera forma de adorarlo. Después dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué? La manera de pensar. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar el switch y decir, Dios, yo te creo.
Dios, has hecho cambios grandes en mi vida, graduales quizás. ¿Por qué hoy no te atreves a hacer ese cambio? De ese pecado que estabas apapachando, decirle, ¿sabes qué, Dios? Esto ya no me sirve y hoy me arrepiento de todas esas cosas que no te agradan. Recuerda, lo que estamos haciendo mal, tarde que temprano, aquí se paga. Aquí se paga. ¿Por qué las enfermedades están? ¿Las enfermedades vienen de Dios? No vienen de Dios. La gran mayoría de las enfermedades se somatizan. Dicen que el 80%, fíjese, el 80%, y aquí hay doctores, se dice que las enfermedades empiezan con ¿qué? Entraron por tu mente. Las bajaste al corazón. Dicen que es como el ácido muriático, fíjate, o la sosa cáustica, que va entrando poco a poco a tu organismo y empieza a afectar los primeros órganos más débiles que tú tienes. Y cuando la gente está deprimida, ¿sabes una cosa? Empieza a absorber ese veneno, bajan sus defensas y se empiezan a enfermar. Y la vida de las personas empieza con enfermedades pequeñas. Si es el estómago, empieces con gastritis, colitis y todo lo que termine en, ¿verdad? Si lo saben, ¿verdad? Piensa. ¿Cuáles han sido las cosas o las enfermedades que últimamente te han pegado? ¿O eres de las personas que necesitas una pastillita para arrancar? No, es que si no me tomo la pastilla y esto no voy a andar bien. ¿Sí? Empezamos ¿a qué? A somatizar ese dolor. Y lo único que logramos es darle vueltas. Pero ¿sabes que ese dolor se llama pecado? Ese dolor no se llama otra cosa más que pecado. Yo no sé qué quieres hacer ahora. ¿Quieres iniciar una nueva relación con Dios? Bien. ¿Y quieres empezar una nueva relación con el pecado? No sé si entendieron esto último, una nueva relación con el pecado. Pero fíjense, el arrepentimiento consiste en tener una nueva relación con el pecado, en la que dejamos que los atributos de Dios nos llenen y empezar a sentir lo mismo que Dios. Y pasar de amar el pecado que hacíamos antes, ahora lo vamos a aborrecer. Donde le digas tú a Dios, ¿sabes qué, Dios? A partir de aquí, ya no más. Hoy he entendido que solamente tú eres la respuesta de mi vida. Que eso que antes estaba acariciando, hoy lo dejo en tus manos, pero verdaderamente, dile, yo lo dejo en tus manos. Quiero que tú seas el centro de mi vida. Yo sé que voy a batallar. Yo sé que las pruebas y luchas van a venir, pero yo sé que tú estás conmigo. Quiero que cierres tus ojos. Quiero hacer 2 llamados, pero antes quiero que repitas conmigo. Si esa es tu decisión, porque esta es una decisión, no es cuestión de emociones, es cuestión de decisiones. Dile ahí en tu lugar, Padre Celestial, en esta hora, te doy gracias por la vida que tú me has dado. Dígale fuerte, dígale, hoy te pido perdón, Señor. Perdóname todos mis pecados, que son muchos. Perdóname esta vida que he llevado hasta el día de hoy. Dile, yo quiero que entres en mi corazón. Dígale, entra en mi corazón. Que tu sangre preciosa limpie todo pecado. Y lo más importante, dile, hoy me arrepiento, Padre, de la vida que he llevado. Cámbiame, Padre. Transfórmame. Quiero ser una nueva criatura. Y quiero que tú me abraces. Esta tarde Dios quiere abrazarte. Dile gracias, Padre, por permitirme estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.
Antes de hacer el segundo llamado, yo quiero que escuches este canto. Y quiero que pongas atención en él, porque si hoy tú estás pasando por pruebas, tribulaciones, y sientes que ya no puedes más, escúchalo. Y que Dios te hable en esta tarde. Póngase de pie, vamos a escuchar este canto. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Me basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza escuchará. Dios al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba
porque hasta aquí has sido con cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, aquella persona que en este momento, Señor, ha entregado su vida a ti, Padre, bendícela, Padre. A toda aquella persona que ahorita esté pasando por tribulación, por enfermedad, Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús y echamos fuera, Padre, toda mentira del enemigo, Señor. Hoy declaramos sanidad sobre esa persona. Aquella persona que vino deprimida y que dice no puedo más con mi vida. Hoy, Padre, tú le dices sí se puede, sí se puede. Dígale en su lugar, yo hoy me arrepiento, Padre, hoy me arrepiento y cambio de camino, cambio de rumbo y decido seguirte, Padre. Dígale gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú me trajiste a este lugar y hasta aquí, Señor, has sido conmigo. Gracias, bendito Padre, por cada uno de los que hoy deciden seguir y hoy deciden arrepentirse de su mala manera de vivir. Hoy, Padre, bendice Centro Familiar La Vida, a cada uno de los que estamos aquí dirigiendo, Padre, a cada uno de los colaboradores, pero sobre todo, Señor, bendice a tu pueblo. Gracias por este precioso tiempo de alabanza, Señor. Bendice a estos adoradores tuyos, Señor, que tú los pusiste y tú los mandaste. Hoy, Padre, queremos decirte que tú eres lo mejor para nuestras vidas. ¿Es así para tu vida? ¿Por qué no le das un aplauso a Dios y le dices gracias, Dios? Gracias, Dios. Gracias, Dios. Que Dios los bendiga. Pueden sentarse.